Buenos días a todos y sean bienvenidos a Explorando el Mundo a través de la ciencia. Es un placer que nos acompañen para hablar sobre un tema fascinante y crucial para nuestra salud diaria, el sistema inmune y su papel en las infecciones de la piel. La piel no solo es el órgano más grande del cuerpo, sino también la primera línea de defensa contra los innumerables patógenos con los que nos encontramos. Pero, ¿qué sucede cuando esta barrera es penetrada? ¿Cómo responde nuestro sistema inmune para protegernos ante infecciones cutáneas? En esta charla exploraremos las complejas y asombrosas estrategias que nuestro cuerpo utiliza para detectar y eliminar patógenos invasores, desde las células inmunitarias, como los macrófagos y neutrófilos, hasta los mecanismos inflamatorios. Veremos cómo el sistema inmune coordina una defensa efectiva. También discutiremos algunas infecciones comunes de la piel y cómo ciertos microorganismos logran sortear estas defensas. Para ello, nos acompaña el doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez. El doctor Jorge es profesor investigador titular C en la UAM Xochimilco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI nivel 1 y profesor con perfil PRODEP deseado. Sus líneas de investigación son respuesta innata de la piel a infecciones, diagnóstico de actinomicetos y su sensibilidad a fármacos, mecanismos de patogenicidad y virulencia de la tuberculosis y actinomicetoma. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la Asociación Mexicana de Micología Médica y de la Red Europea para el Estudio de Micobacterias No Tuberculosas, NTM-NET. Es profesor de la licenciatura de QFB, tutor y miembro del núcleo básico de profesores de la maestría en ciencias farmacéuticas, ex coordinador del doctorado en ciencias biológicas y de la salud de las unidades Coajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco de la UAM, y tutor del mismo programa. Además, es responsable del cuerpo académico estudios de factores de virulencia de bacterias y hongos y su participación en la relación hospedero-parásito. El doctor Castañeda tiene colaboraciones con la unidad de investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia, de Valencia, con el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina y con el Instituto de Biotecnología. Actualmente es el secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM. Bienvenido, doctor Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Pues primero quiero agradecer al doctor Juan Andrés Alvarado, quien amablemente me hizo la invitación para poder charlar un poquito con ustedes acerca de este tema que, como ya Andrés lo mencionaba, pues es un tema pues sumamente fascinante. La verdad es que tengo ya varios años trabajando en esta línea de investigación que tiene que ver con la parte de cómo responde el sistema inmunitario ante las infecciones de la piel. Y bueno, pues en mi laboratorio ustedes pueden ver aquí en la portada un número grande de nombres que, bueno, pues la gran mayoría de ellos han sido mis estudiantes de pregrado y de posgrado, pero también algunos otros colaboradores, por ejemplo, la gente del Instituto Politécnico Nacional, con quien tengo pues estrecha relación al poder trabajar en esta línea de investigación. Entonces, pues hoy vamos a charlar un poquito. La verdad es que el tema de la inmunología, no importa en qué parte del cuerpo hablemos, es un tema complejo, es un tema difícil a veces de entender, pero bueno, trataré de que esta presentación, bueno, pues sea un poco accesible. La verdad es que me interesa solamente poder mostrarles la importancia que tiene la piel, ¿no? Como parte de la defensa ante las infecciones por diferentes patógenos. E incluso también hablaremos un poquito acerca de las enfermedades, incluso que pueden ser no necesariamente pues ocasionadas por microorganismos, sino también la piel pues evidentemente sufre diferentes daños, ¿no? A lo largo de nuestra vida, que bueno, en un ratito comentaremos. Lo primero que pues quisiera hablar un poquito pues es evidentemente de la estructura de la piel, ¿no? Entonces la piel es un tejido complejo, bastante complejo diría yo. Está formado por diferentes capas. Seguramente ustedes han visto pues evidentemente la capa más superficial,
que es, vamos a ir de arriba hacia abajo, entonces, que es la parte donde se encuentran, pues obviamente, células que se descaman constantemente. De hecho, un dato curioso del día de hoy es que por lo menos entre el 50 y el 60% yo creo que de el polvo que ustedes pueden ver que se acumula de repente en sus casas, lo podemos notar rápidamente. Por ejemplo, si tenemos una mesa de cristal o algo, ustedes pueden ver que si no limpian frecuentemente se comienza a acumular un montón de polvo y pues básicamente entre el 40, 50 y a veces hasta el 60%, ese polvo que ustedes alcanzan a ver en realidad, esa composición del 60% alrededor son células que se están descamando de las personas que habitan en ese espacio. Entonces, pues básicamente lo que ustedes ven de la parte superficial, si ahorita se ve en alguna parte de su cuerpo, por ejemplo, una mano, ¿no? O un brazo, pues van a ver esta parte externa, ¿no? Que sujeta a la descamación y que en muchas ocasiones incluso a veces es visible, ¿no? Por ejemplo, en zonas que de repente pueden ser bastante resecas, pues ustedes pueden ver cómo se acumulan, ¿no? Estas capas de células que posteriormente comienzan a descamarse. Por supuesto, también en esta parte superficial, evidentemente hay otras estructuras anexas, por ejemplo, al tejido. Por ejemplo, ustedes pueden ver los vellos, ¿no? Entonces, si ustedes se siguen viendo el dorso de la mano en este momento, pues notarán que tenemos muchos vellitos, ¿no? Alrededor, más bien incrustados en la piel. Y pues evidentemente también, si ya nos empezamos a ir un poquito más abajo, pues encontramos terminaciones nerviosas, ¿no? De hecho, la piel es uno de los órganos más sensibles, por supuesto, al ambiente. Entonces, ustedes pueden sentir las cosas que están calientes o las cosas que están frías, las texturas, por ejemplo, si son rugosas, si son lisas, pueden dimensionar incluso tamaños, ¿no? Pueden ver con solo tocar si algún objeto es pequeño, si algún objeto es mediano, si un objeto es grande. Entonces, pues estas terminaciones nerviosas, pues por supuesto que nos ayudan muchísimo, primero para poder sentir lo que hay en el medio ambiente, pero también para poder nosotros estar pues alertas, ¿no? De las señales de daño. Pues ustedes seguramente lo han vivido. Ustedes tocan algo caliente y la primera reacción evidentemente va a ser quitar la mano, ¿no? Si ustedes están tocando con esa extremidad. Entonces, posteriormente ya vienen algunas capas, ¿no? Entonces, que corresponden ya a la terminología anatómica del tejido. Entonces, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, que es la parte de la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis, digamos que es la capa más superficial, que ya les comentaba en este momento. La dermis es la capa intermedia. Y en la capa intermedia, pues evidentemente ya tenemos algunas otras estructuras, como por ejemplo las glándulas sudoríparas, que en algunas partes anatómicas del cuerpo humano, pues evidentemente son, digamos, más notorias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las axilas o en el caso de las ingles, por ejemplo, ¿no? Que ahí se acumulan, o incluso en el cuero cabelludo. Entonces ahí evidentemente la presencia de las glándulas sudoríparas, pues son más notables. Y luego viene la parte de la hipodermis, que digamos ya es la parte más profunda, que ya está pegado básicamente a una capa de grasa y entonces básicamente lo que sucede es que en estas capas, pues evidentemente que construyen la piel, hacen que la piel sea un tejido bastante reforzado. Entonces, de hecho, solo cuando hay traumatismos que pues evidentemente superan la complejidad de anatómica de la piel, pues es que nosotros podemos tener heridas que pueden ser semiprofundas o incluso profundas. No digamos cuántos de ustedes o cuántas de ustedes, por ejemplo, se han pinchado un dedo o se han raspado, ¿no? Entonces que ya se exponen pues algunas capas de la piel o incluso pues han tenido cortaduras pues evidentemente más profundas, ¿no? No sé si han visto algunas fotografías donde si el tejido se corta ya a manera más profunda, pues se exponen incluso estas capas de grasa que de repente presentan la piel. Entonces, digamos que esta es una imagen simplista, ¿no? De lo que realmente significa la piel. Probablemente algunos de ustedes digan, pues no tiene gran ciencia, ¿no? No tiene gran relevancia, pues como cualquier otro tejido tiene una composición anatómica, pero en realidad esta composición anatómica en realidad hace que la piel, evidentemente, sea primero una barrera hacia el exterior, es decir, la piel es el tejido que delimita entre lo que está fuera del cuerpo humano y lo que está dentro del cuerpo humano, pero también en, digamos, años, a nosotros los que nos dedicamos a la investigación nos gusta decir si es algo reciente o si es algo no reciente. Digamos que recientemente, hace aproximadamente unos 20 años, la verdad es que solamente eso decían los libros, ¿no? Entonces,
decían la piel es la barrera, ¿no? Que delimita lo exterior con lo interior y se acabó. Sin embargo, de 20 años para acá nos hemos dado cuenta que la piel tiene un papel fundamental en el mantenimiento del concepto de salud en los seres humanos. Entonces, muchos de los microorganismos que pudieran ser patógenos y enfermarnos se detienen justamente en esta barrera para que eviten, obviamente, su paso a órganos internos o tejidos internos del cuerpo humano y entonces así podamos evitar, pues evidentemente, el desarrollo de diferentes enfermedades. Y ahorita vamos a abordar algunas cosas de estas. Bueno, me faltó decirles en este esquema, evidentemente es un tejido bastante irrigado. Ustedes pueden ver ahí estos conductos azules y rojos que pues evidentemente marca la presencia de vasos capilares, pero también de algunas arteriolas, porque pues evidentemente es un tejido que tiene que estar irrigado porque necesita bastantes nutrientes y oxígeno pues para poder desempeñar su función, ¿no? Entonces digamos que anatómicamente esta es la composición, digamos, general. Más o menos para que llamar un poquito su atención a algunos datos curiosos. Hemos encontrado por ahí que se han descrito que la piel de una persona puede representar entre el 15 y el 20% de su peso. Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo del peso total de una persona, entre el 15 y el 20% correspondería a lo que pesa solamente la piel y se puede cubrir con la piel hasta una superficie de 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces, si la juntáramos toda, ¿no? Toda la piel que rodea, pues evidentemente nuestro cuerpo. Y pues evidentemente es considerado el órgano más grande con el que cuenta el cuerpo humano. Y además es un órgano que funciona como relojito, ¿no? Entonces, para mantener pues, la parte de la salud, pero también la parte, digamos, en general de la homeostasis, ¿no? En cuanto a la parte de los humanos. Evidentemente, en esta composición que les mencionaba de la piel, de la dermis, hipodermis y epidermis, hay una de las capas que está representada por un montón de células, ¿no? Entonces, de hecho, me voy a regresar. Entonces, esta parte entre la epidermis y la dermis que ustedes pueden ver es una capa bastante gruesa y esa capa bastante gruesa está formada por un montón de células que yo creo que es de las células más abundantes que tiene la piel, que evidentemente son los queratinocitos. Y se llaman así queratinocitos porque cuando se describen por primera vez estas células, se dieron cuenta de que son células productoras de una proteína que se llama queratina, que seguramente ustedes han escuchado hablar de ella, porque incluso se utiliza en múltiples tratamientos estéticos, ¿no? O, por ejemplo, de mantenimiento del cabello, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues también hay otras células, ¿no? En esta capa que forman la piel y que tienen funciones particularmente importantes, ¿no? Entonces ustedes pueden identificar aquí algunas células basales, que serían básicamente las células precursoras de los queratinocitos. Luego vienen los queratinocitos propiamente dichos, que son la subcapa más abundante, es decir, tenemos un montón de queratinocitos acumulados en ese estrato, que sería el estrato o la capa espinosa. Y luego, por último, le llaman la capa granulosa, que básicamente los queratinocitos se convierten en corneocitos, que son básicamente células que ya perdieron el núcleo, que fueron madurando y conforme fueron madurando, fueron avanzando hacia la parte más superior de la piel para que finalmente se descamen. La piel se recambia aproximadamente cada 21 días, ¿no? Entonces, nosotros, digo, diario estamos descamando piel, ¿no? Cada vez que nos bañamos, cada vez que nos rascamos, cada vez que tenemos el roce con alguna prenda, por ejemplo, hay descamación de este tipo de células. Y las células que se van descamando siempre van siendo repuestas, ¿no? Por células nuevas que van, obviamente, madurando hasta volver a convertirse en corneocitos. De hecho, algunas enfermedades no infecciosas, por ejemplo, otro dato curioso es que ya les mencionaba que estos queratinocitos alcanzan su periodo de maduración hasta poder descamarse aproximadamente cada 21 días, pero hay enfermedades que alteran, más bien alteraciones del ciclo celular de estos queratinocitos que tienen como resultado, pues evidentemente que no, no se regula de manera adecuada el ciclo celular y en lugar de recambiarse cada 21 días, se recambian cada 4 o 7. Y estoy hablando de una de las patologías que seguramente ustedes han escuchado hablar, que es la psoriasis, ¿no? Entonces, donde se acumulan estas placas queratinolíticas, ¿no? Alrededor de la piel
y es por eso, porque en lugar de recambiarse cada 21 días, pues evidentemente el ciclo celular está bastante alterado, que pues obviamente se dividen intentan obviamente dividirse cada 4 o 7 días, y pues eso obviamente no alcanza a que toda la piel vieja se descame y se formen este tipo de placas. Bueno, hay otras células importantes también en la piel. Y ustedes pueden ver ahí las células de Langerhans. Las células de Langerhans son básicamente células presentadoras de antígeno. Eso significa que básicamente su función es captar, ¿no? Alguna molécula, alguna microorganismo, etcétera, que pudiera funcionar como antígeno, lo capta, lo procesa y entonces inicia el proceso, pues evidentemente, de la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, básicamente su función es procesar antígenos para poder presentarlos, y una vez que los presenten a otras células, pues evidentemente comience pues toda esta parte que tiene que ver con la respuesta inmunológica. Y luego, básicamente también ustedes pueden ver en esta imagen estas células de Merkel, que básicamente estas células de Merkel son células que nos ayudan para poder tener pues al 100% la parte de los sentidos, ¿no? Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con el tacto. Entonces, estas células de Merkel están muy en contacto, evidentemente, con la red neuronal, ¿no? Para poder mandar pues estos mensajes, ¿no? De señalización para poder pues tener este sentido del tacto pues básicamente servir como un mecanismo de defensa, como ya lo mencionaba hace un momento. Entonces, pues básicamente esta es la constitución a nivel de células. Por supuesto que también hay otras, ¿no? Entonces, como les mencionaba, a lo largo de 20 años aproximadamente nos hemos dado cuenta que en el caso de la piel, pues existen otro tipo de células que funcionan como parte de la accesoría del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ustedes pueden identificar aquí en la fotografía, pues fibroblastos, ¿no? También, que su papel, pues importante es en la producción de proteínas fibrosas, pero también mantener la estabilidad, la elasticidad, etcétera, de la piel. Pero aparecen células que les llaman células meramente de la respuesta inmunológica, como los linfocitos, ¿no? En sus versiones, por ejemplo, en la piel abundan pues los linfocitos TH17, por ejemplo, los linfocitos NKTs, también aparecen evidentemente mastocitos, porque en el caso de la piel seguramente ustedes también lo saben, ¿no? De repente se cursan con procesos alérgicos, y por supuesto que los procesos alérgicos, los mastocitos, pues, son unas células de las más importantes, porque al momento de degranularse, pues liberan sustancias que ayudan evidentemente a que se lleve a cabo un proceso, pues como los alérgicos, ¿no? Donde aparece el prurito, aparece el enrojecimiento, entre otras cosas, por la acumulación de prostaglandinas y otro tipo de moléculas. Bueno, también aparecen otras células, ¿no? También linfocitos CD8, por supuesto CD4, ya les mencionaba las células dendríticas térmicas, y también empiezan a aparecer, pues evidentemente, células que seguramente ustedes reconocen de manera inmediata, porque a los inmunólogos les encanta clasificar a las células entre células profesionales y no profesionales de la respuesta inmunológica. Entonces estoy hablando evidentemente que la célula más representativa de estas células que les llaman profesionales, pues evidentemente son los macrófagos, ¿no? Que su principal función evidentemente también es la captura y procesamiento de moléculas que pueden convertirse, o más bien pueden presentar como antígenos, pero también su papel preponderante en la parte inflamatoria, ¿no? Son células que son especialistas en poder producir citocinas, que son moléculas, y específicamente moléculas en el caso de los macrófagos, que tienen que ver con aumentar el proceso inflamatorio. Esto traducido a la vida real significa, ustedes, por ejemplo, se pinchan un dedo y evidentemente la piel tiene que reaccionar, y la reacción que seguramente ustedes han visto de repente es que empieza a haber inflamación local, ¿no? Donde pues obviamente se pincharon el dedo, empieza a haber un abultamiento del mismo, porque pues obviamente el sistema inmunológico empieza a trabajar en el apartado de la inflamación, no solamente con la liberación de citocinas que tienen que ver con este proceso, sino con el llamado a otras células para que lleguen al sitio donde se está llevando a cabo este proceso de alerta, ¿no? Y entonces, pues evidentemente aumente, como llegan más células, obviamente al sitio se aumenta
digamos, el espacio, ¿no? Donde se llevó a cabo la lesión. Y bueno, ustedes pueden ver, ¿no? Eso que le llamamos hinchazón. Y pues evidentemente en algunos casos incluso se liberan moléculas que tienen que ver con el aumento de la temperatura local. Entonces estoy hablando de enrojecimiento, ¿no? Temperatura local aumentada y la hinchazón, que son, digamos, como características pues principales del proceso inflamatorio. Entonces, básicamente así es como, y bueno, en la parte de arriba, pues ya lo que les comentaba, ¿no? Entonces, las células del estrato basal que después van madurando se convierten en queratinocitos y después de queratinocitos que se convierten en cornocitos que finalmente se descaman cuando ya murieron y ya no tienen un papel, ¿no? Principal en la parte de la piel. Entonces, básicamente esto es la constitución anexa. Ahora, hace 20 años, hace más de 20 años, como les comentaba, decían que la piel era el órgano que delimitaba lo externo de lo interno, y pues básicamente los libros se quedaban ahí. En realidad ahora sabemos que la piel es uno de los órganos accesorios del sistema inmunológico. Entonces, si ustedes se van a los libros, pues del sistema inmunológico, seguramente ustedes lo han visto, ¿no? O lo saben algunos de ustedes, ¿no? Que hablamos de órganos primarios y órganos secundarios, ¿no? De la respuesta inmunológica y las células que participan y los tejidos, u órganos que están asociados específicamente a la respuesta inmunológica, pero pues después nos dimos cuenta que hay otros órganos y tejidos donde también se lleva a cabo pues procesos importantes y la piel pues no es la excepción. De hecho, en la piel se filtran y se seleccionan un montón de patógenos a los cuales estamos expuestos todos, ¿no? A lo largo del día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más imagínense. Espero que no queden traumados los que están escuchando la charla, como la mayoría de mis estudiantes de microbiología, porque el primer ejemplo que les pongo es, se imaginan la cantidad de bacterias que se encuentran cada vez que se suben al metrobús o al metro. Entonces, o todas las bacterias que de repente, pues en un salón de clases, ¿no? Cuando alguien estornuda se liberan, ¿no? Y no solo bacterias, sino también partículas virales, entre otras cosas. Pues básicamente la piel que estamos en contacto, ¿no? Cada vez que ustedes se sientan, cada vez que ustedes se toman el tubo, ¿no? Para poder sostenerse en el metro o en el metrobús, pues hay un montón de bacterias, ¿no? De toda la gente que evidentemente se lleva o utiliza el transporte. Sin embargo, pues evidentemente cuántas veces ustedes se enferman de algo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el sistema inmunológico funciona, cuando funciona bien, pues evidentemente se van a evitar este tipo de enfermedades infecciosas, pero pues gran parte, pues evidentemente se la lleva la parte de la piel que puede funcionar como un órgano accesorio de la respuesta inmunológica para poder contener un montón de patógenos que ahorita en un momento pues voy a hablar de ellos. Eh, bueno, ¿cuáles son las principales funciones de la piel ya ampliadas? Ya les he ido diciendo algunas cosas, ¿no? Entonces protege frente al frío y al calor. Evidentemente, es una de las funciones que se han descrito desde hace muchos años. Previene de los impactos mecánicos, entonces en realidad ese grosor que tiene la piel ayuda muchísimo para poder amortiguar golpes, ¿no? Entonces, y sobre todo proteger a órganos que son evidentemente internos. Este sistema de protección, por supuesto, está más ampliado, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver con el porcentaje de grasa que rodean los órganos, sobre todo esenciales, ¿no? Como el corazón, entre otros. Protege al tejido de daños químicos y físicos. Seguramente ustedes lo han notado, ¿no? Evidentemente, pues cuando nos cae, por ejemplo, cloro, ¿no? En la piel o alguna otra sustancia que pudiera ser irritante, pues si la piel no existiera, evidentemente que el daño sería mucho mayor. Entonces intenta protegernos de daños químicos, pero también de daños físicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los físicos, pues evidentemente de los rayos ultravioleta, ¿no? Por ejemplo, a los que estamos expuestos todos los días y más con el deterioro de la capa de ozono. Previene la penetración de microorganismos, es decir, que cuando la piel está íntegra, está hidratada y está sana, pues gran parte de los microorganismos patógenos con los que estamos en contacto en el día a día no van a poder entrar a la parte interior y establecer un proceso infeccioso. También destruye microorganismos que son inoculados, es decir, que a lo mejor por un traumatismo lograron ingresar a tejidos más profundos, pues la piel rápidamente pues es capaz, obviamente a través de células de la respuesta inmunológica, de poder eliminar estos microorganismos y evitar una proliferación que desencadenaría en una enfermedad infecciosa de la piel
También tiene que ver con cosas de reabsorción de sustancias específicas, entonces capta sustancias selectivamente, ¿no? Que utiliza evidentemente la piel y además previene frente a la deshidratación excesiva, mientras que permite un cierto nivel de evaporación del agua fisiológica, junto con las glándulas sebáceas, la síntesis hidrolipídica, entre otros, es decir, es una barrera semipermeable que además pues es bastante selectiva. Y por último, pues evidentemente también tenemos a través de la piel estas sensaciones de presión, vibración y sensación táctil, ¿no? Entonces, a través de la piel nosotros podemos sentir, ¿no? Podemos utilizar estos sentidos para poder identificar cosas que hay en el medio exterior. Bueno, quiero hablarles de algo que pues no podemos dejar pasar cuando hablamos de la piel y tiene que ver con un concepto que seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, que es las biotas que de repente se presentan en ciertos tejidos u órganos, ¿no? Del cuerpo humano. Entonces, seguramente de las microbiotas, ¿no? Estas biotas que ustedes han escuchado hablar, pues seguramente la parte del aparato digestivo pues, es de las más estudiadas, ¿no? Entonces, la microbiota, por ejemplo, que se presenta en el tracto digestivo, ¿no? Entonces, sobre todo en el intestino. Entonces, sin embargo, pues la piel no es la excepción. El término, digamos, específico a los científicos les encanta subclasificar todo. Entonces, el término le pusieron dermobiota, ¿no? O dermo, pues, porque se refiere a la piel. Y básicamente se describe como el número y la variedad que existe de microorganismos que no son patógenos pero con los que convivimos diario. Entonces, de hecho, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Incluso hay por ahí en las redes que a veces en mis clases utilizo unos memes, que dice, no te sientas solo porque pues, todos los días convives con millones y millones de bacterias. En realidad, incluso a manera de chiste, muchas personas pues de repente mencionan que los humanos en realidad somos bacterias andantes, ¿no? Porque toda la piel está recubierta, pues evidentemente de estos microorganismos que no son patógenos y que forman parte de esta dermobiota y que tienen evidentemente funciones básicamente específicas y de ayuda, es decir, son comensales de la piel. Eso significa que no nos va a generar ningún daño la presencia de ellos e incluso en algunas ocasiones, pues evidentemente nosotros vamos a sacar beneficio. El primer beneficio de tener un montón de microorganismos en la piel pues es un principio, una ley de la física que dice que dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo y evidentemente cuando ya se recubrió la piel de microorganismos que son benéficos, pues evidentemente cuando llegan los patógenos ya no hay espacio y tampoco hay nutrientes disponibles, evidentemente, para que estos puedan proliferar y por lo tanto funciona la dermobiota como un mecanismo pues obviamente de protección, ¿no? Entonces evita la instalación de otros microorganismos que sí pudieran causarnos daño. Entonces, esta microbiota básicamente cambia, bueno, primero la adquirimos al momento de nacer, ¿no? Entonces, una vez que un bebé nace, voy a poner el ejemplo del parto natural, sale a través del canal de parto y en ese momento empieza a colonizarse con un montón de bacterias, ¿no? Que provienen evidentemente de la microbiota vaginal de la mamá y luego pues también del ambiente y entonces los bebés empiezan a recubrirse de un montón de microorganismos que van a estar con ellos a lo largo de toda su vida. Entonces, básicamente se establece una relación entre los humanos y las bacterias que va a durar hasta la muerte del individuo. Por supuesto que hay variación de la microbiota a lo largo de las diferentes etapas y aquí les pongo tres ejemplos. El nacimiento, la pubertad y la edad adulta. La microbiota no es la misma, al menos no en términos de porcentaje de microorganismos presentes y por supuesto también de variación o de variabilidad de los microorganismos. Entonces, en el nacimiento, pues evidentemente hay poca variedad, ¿no? Porque acabamos de salir al exterior y pues hay que empezar a establecer este tipo de simbiosis, ¿no? Con los microorganismos. Después de la pubertad, pues con todos estos cambios hormonales, ¿no? Entonces que se presentan, la microbiota se ve un poco alterada y por supuesto que ahí la microbiota de repente cambia. Y la edad adulta, pues evidentemente también, ¿no? Entonces la constitución propia de la piel evidentemente tiende a cambiar, es más reseca, es menos gruesa, entre otras cosas, que implica pues obviamente
digamos, una proporción variable de los microorganismos que están ahí. Y yo agregaría algunas otras etapas, ¿no? Que pudieran ser también donde la microbiota no es la misma, ¿no? Entonces, pero estas microbiotas son, digamos, temporales, que a final de cuentas se vuelven a restituir a la microbiota más o menos original con la que contábamos, y estoy hablando de la etapa del embarazo, ¿no? Entonces también en las mujeres en el embarazo la microbiota es un poco diferente. Y pues ni qué hablar cuando las personas evidentemente tienen problemas, ¿no? Que tienen que ver con la piel, pues obviamente también, ¿no? Ahí ya hay una disbiosis, ya hay una alteración de la microbiota, y pues la alteración de la microbiota puede, pues evidentemente impactar en el desarrollo de las enfermedades infecciosas de la piel. Entonces, ¿cuál es la composición general de la microbiota? Hay cuatro filos importantes, que son las actinobacterias, que son las más predominantes. Luego vienen los firmicutes, luego vienen las proteobacterias y finalmente los bacteroidetes. Básicamente, esta es la proporción, digamos, que indica que un individuo está sano, pero cuando alguna de estas proporciones comienzan a variar, es decir, un número aumenta y otro disminuye, pues se pueden presentar algunas situaciones que tienen que ver con la alteración del bioma, y por supuesto esta alteración pues nos hace estar predispuestos a generar pues enfermedades que tienen que ver con la alteración en la piel, ¿no? Entonces, y también la microbiota, pues evidentemente es un poquito diferente aún en un mismo individuo, dependiendo de las zonas anatómicas de las que estemos hablando. Y básicamente las zonas anatómicas se dividen en tres regiones, ¿no? En el cuerpo, que son las zonas secas, las zonas húmedas y pues las zonas que tienen más cantidad o presencia de sebo, ¿no? De grasa. Entonces, pues anatómicamente en estas figuritas pues están representadas, ¿no? Entonces la piel, pues obviamente los ambientes más secos son los más, digamos, que están expuestos al ambiente, ¿no? Los brazos, por ejemplo, los antebrazos, las piernas, etcétera, pero también tenemos ambientes húmedos, ¿no? Con los principales ejemplos, pues evidentemente son los pies y las axilas, y la parte de las regiones sebáceas, pues pudiera ser el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, por poner algunos ejemplos. Entonces, las bacterias, obviamente que les llaman bacterias buenas que forman parte de la dermobiota, básicamente yo diría que por lo menos en una contribución del 50%, su contribución es gran parte lo que hace que nosotros sobrevivamos a lo largo de muchos años. El otro 50%, por supuesto, tiene que ver con otros aspectos fisiológicos y de salud, y por supuesto del sistema inmunológico con el que contamos cada uno de los seres humanos. Bueno, espero que se vea esta tabla, está un poquito pequeñita, pero quiero contarles, pues evidentemente, de las infecciones a las que estamos sujetos, pues a lo largo de nuestra vida. Paréntesis, rápido. La verdad es que no le damos importancia a la parte de las infecciones de la piel hasta que no se vuelve ya un desastre, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, de repente tienen una lesión en la piel y pues hay pacientes que lo dejan y lo dejan y lo dejan, y de repente era una condición grave? Entonces, yo creo que la salud dermatológica pues está básicamente todo, si bien ahora pues muchas personas, seguramente ustedes a lo mejor incluso son de ellas, se preocupan mucho por su aspecto, digamos, estético, ¿no? En la parte de la cosmética, en realidad todavía está descuidado la parte de la salud como tal, sino más bien cuidamos nuestra piel como una parte o un acto estético, ¿no? Entonces, todas las rutinas de skincare que de repente realizamos, etcétera, tienen como objetivo vernos bien, ¿no? Vernos con la piel hidratada, etcétera, pero en realidad pues el objetivo debería de ser es el secundario. En realidad deberíamos, pues obviamente, cuidar la piel, porque pues cuidar la piel evidentemente tiene que ver con estar saludables, ¿no? Y insisto, de repente las lesiones que se presentan en la piel, las resequedades, etcétera, pues no le damos importancia, ¿no? Incluso pongo un ejemplo de la vida real, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, viven con pie de atleta y pues no le ponen ninguna atención, ¿no? Entonces, como no son situaciones que pudieran poner en riesgo, ¿no? La vida de un paciente, pues las vamos descuidando. Entonces yo creo que nos falta mucha cultura de poder atender las enfermedades que de repente se presentan. Bueno, después de este preámbulo, les voy a mostrar algunas, o les voy a hablar acerca de algunos patógenos que evidentemente nos pueden ocasionar problemas, ¿no? Y lo dividí en bacterias, virus y parásitos, ¿no? Entonces, esta primera tabla habla acerca de las enfermedades cutáneas que están eh,
digamos, pues obviamente donde se involucra una bacteria como agente patógeno. Y entonces están, pues, por supuesto, el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes, que son de los más comunes, pero también aparecen algunos gram negativos, como por ejemplo el caso de las pseudomonas, que también pueden causar enfermedades infecciosas de la piel. Y bueno, pues algunos otros de la serie de los corinebacterios y de los actinomicetos que también son capaces, evidentemente, de instalarse en la piel y generar este tipo de enfermedades infecciosas. Retomo el caso del Staphylococcus aureus, que es de los más importantes en la generación, pues evidentemente de foliculitis, ¿no? Entonces, pues la foliculitis básicamente es inflamación, pues en ciertas zonas anatómicas de la piel que de repente pueden ser un poco complicadas. Y ya hablando un poquito del estreptococo piógenes, que si bien está asociado más a las enfermedades infecciosas de garganta, por ejemplo, de amígdalas, de garganta, etcétera, de la orofaringe en general, estreptococo piógenes también cuando se instala en la piel puede causar pues infecciones en este tejido y pues nada más a manera de anécdota, cuando se instala en la piel y empieza a generar un proceso infeccioso bastante complicado, pues algunos autores le han denominado el estreptococo come carne, justamente por el grado de lesiones que puede presentar cuando no se atiende a tiempo. Entonces, también tenemos pues evidentemente algunas zonas anatómicas donde los microorganismos son, digamos, un poquito más comunes. Entonces, por ejemplo, el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, los miembros inferiores, por ejemplo, pero cuando traspasa la barrera superficial, ¿no? Los microorganismos, pues también pueden establecerse, por supuesto, en ganglios linfáticos, ¿no? Por ejemplo, también en glándulas sudoríparas, una vez que se instala ahí un proceso infeccioso, pues es complicado de tratar porque ya estamos hablando de estructuras internas de la piel. Pero también pues hemos nos dado cuenta que algunos otros tejidos que a lo mejor a nosotros ni siquiera se nos ocurría que pudiera presentarse una infección ahí, pues por supuesto está el ombligo, por ejemplo, ¿no? El pabellón auricular. Hay gente que tiene infecciones en los párpados, por ejemplo, en la planta del pie también, con Pseudomonas aeruginosa, que es digamos, de los agentes más comunes. En los pliegues cutáneos también se representan de repente algunos procesos infecciosos, entre otros, ¿no? Vasos linfáticos, fascia muscular, por ejemplo, y en el músculo como tal. Entonces, digamos que esas son las zonas anatómicas de la piel donde pueden presentarse y cuáles son los principales agentes patógenos. En el caso en particular de los hongos en la piel, que probablemente sean de los que ustedes más han escuchado, pues en la piel le encanta, sobre todo en las zonas húmedas, el establecimiento de este tipo de enfermedades infecciosas, ¿no? Por ejemplo, el más común que seguramente ustedes han escuchado, evidentemente, pues es el pie de atleta, ¿no? Entonces, afecta a los pies, causando picazón, enrojecimiento, erupción escamosa. Es muy común, por ejemplo, en zonas húmedas como por ejemplo los gimnasios. La ubicación, pues evidentemente es a nivel de los pies, sobre todo entre los dedos, pero también en las uñas. Y los síntomas, pues son los que les acabo de mencionar, que es picazón, enrojecimiento, erupción escamosa, y pues este olor, ¿no? Tan característico que se puede presentar en este tipo de infecciones por hongos. También se pueden presentar en la zona inguinal, que también se caracteriza por picazón, enrojecimiento y erupción, y se puede presentar en la zona de los ingles y los muslos. Las famosísimas tiñas, que probablemente han escuchado algunos de ustedes, que se ven como parches planos, a veces algunos son redondos o otros son irregulares en cualquier parte del cuerpo. Básicamente hay un parche redondo donde alrededor se presentan estos síntomas de picazón, bordes elevados, entre otras cosas. Y la zona anatómica es variable, puede presentarse en todas las zonas del cuerpo, aunque principalmente se ha demostrado que las tiñas pueden presentarse en brazos, por ejemplo, en el cuero cabelludo y en las piernas, ¿no? También está la tiña del cuero cabelludo propiamente dicho, no voy a hablar pues más de ella porque son los mismos síntomas, solo localizado en la parte de la cabeza. También existen otras tres condiciones que sería la pitiriasis versicolor, que básicamente se caracteriza porque se presentan unos parches blancos, a veces algunos de ellos pigmentados, y pues básicamente empeoran con el clima, ¿no? Entonces, sobre todo en zonas tropicales o húmedas. Los hongos en las uñas, que si bien pueden que ser causados por algunos dermatofitos, también hay algunas otras especies de hongos.
se caracterizan porque las uñas se presentan como parches blancos o pigmentados o incluso a veces uñas quebradizas o decoloradas y pues básicamente se tiene, una vez que se tiene la infección, pues son muy difíciles de tratar, son de las infecciones por hongos más difíciles de tratar, pero bueno, final de cuentas hay medicamentos que pueden ser utilizados, ya sea de manera tópica o de manera sistémica. Y por último, la candidiasis, que la candidiasis es muy común, sobre todo en bebés, ¿no? Que usan todavía pañal. De repente, junto con el estafilococcus aureus, digamos que son las más comunes, ¿no? En la zona inguinal por el grado de humedad que se genera, ¿no? Si no se le cambia constantemente el pañal a un bebé, pero también en los adultos puede presentarse, ¿no? Entonces, sobre todo en áreas húmedas y se caracteriza porque hay unos parches rojos en el tejido, pues obviamente infectado, picazón y en algunos casos puede incluso supurar, ¿no? Ya cuando estamos hablando de infecciones más desarrolladas. Y luego vienen pues algunos virus, bueno, aquí hay un montón de zonas anatómicas de la piel y del cuerpo humano en general donde se pueden presentar, pues evidentemente infecciones por hígados, pero a mí lo que me interesa mostrarles es justamente en la parte de la piel y pues evidentemente también en algunas membranas mucosas, pues la gran cantidad de microorganismos que pueden presentarse, perdón, de virus que pueden presentarse, ¿no? Dentro de ellos evidentemente está el poxvirus. Coxsackie también es uno de los virus que pues tiene predilección evidentemente por este tejido. Unos más comunes que seguramente ustedes han escuchado como el sarampión, la rubiola, por supuesto el papilomavirus que está pues bastante ya estudiado con los diferentes serotipos que se pueden encontrar, entre otros, y pues más recientemente el causante de la enfermedad que inicialmente se le llamó como la viruela del mono, entonces también puede presentarse en la piel, entre otros, ¿no? Entonces ese es para el caso de los virus. Y para el caso de los parásitos, pues también la piel no se salva de tener parásitos, ¿no? Entonces algunos son incluso transmitidos por algunos artrópodos, como por ejemplo algunos insectos o arácnidos. Entonces estoy hablando, por ejemplo, aquí están los parásitos, ¿no? En la 1, 2, 3, en la cuarta columna, como por ejemplo Plasmodium, algunos arbovirus, como por ejemplo el virus del dengue, chikungunya, entre otros. También otros microorganismos como por ejemplo tripanosomas, leishmanias, yersinias, por ejemplo, y todos ellos serían transmitidos por artrópodos que son insectos de la categoría de insectos. Y luego también viene la parte de los arácnidos, como por ejemplo las garrapatas, que la enfermedad más frecuente que se instala en la piel en los humanos sería la borreliosis, ¿no? Entonces causada por borrelia. Entonces, pues, y bueno, pues aquí también me fui a los más sofisticados, por supuesto, pero pues evidentemente también pues podemos hablar de el establecimiento de los parásitos o digamos de estas interacciones parasitarias, por ejemplo, en el caso de los piojos, las liendres, las garrapatas, las chinches, entre otras, ¿no? Entonces, pues digamos que la piel tenemos pues presencia de agentes que pueden ocasionar enfermedades pues de una forma bastante variada. Entonces, ¿qué sucede entonces cuando, aquí les pongo tres escenarios rápidamente? ¿Qué pasa con la microbiota? Pues no pasa absolutamente nada, los microorganismos los tenemos ahí en la piel y no va a pasar nada si todo está bien, si todo está en homeostasis, nos van a ayudar a protegernos. En el caso del escenario B, cuando hay una infección, entonces ahí pues puede ocasionarse por una disrupción de la barrera epitelial, es decir, una cortadura, una abrasión, una quemadura, entre otras. Entonces ahí puede establecerse un proceso infeccioso y la otra es la disbiosis, ¿no? En el caso específico también de la dermatitis atópica, eso significa que esta microbiota se ve alterada y como consecuencia de la alteración, pues por supuesto que existe el crecimiento o proliferación de otros microorganismos que sí nos puede generar algún problema, como es el caso de Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces, digamos que esos son los tres escenarios que pueden suceder en la parte de la piel. ¿Qué sucede ya específicamente una vez que el tejido de la piel sufre, bueno, otro paréntesis rápido, básicamente lo que habíamos dicho es que
hace muchos años, que la respuesta inmunológica identificaba cosas propias y descartaba las o discriminaba entre las cosas externas y atacaba las cosas externas, ¿no? Entonces así es como entendíamos más o menos el sistema inmunológico. Pero en la actualidad lo que sabemos es que en realidad nosotros reaccionamos a señales de daño, ¿no? Entonces, no importa cuáles sean, siempre que haya una señal de daño, el sistema inmunológico está preparado para poder, evidentemente, participar. Entonces, aquí les pongo algunos escenarios, no solamente las infecciones, sino los rayos ultravioleta, los traumatismos que se pueden presentar o los agentes que pueden ser irritantes, ¿no? Sustancias químicas y, evidentemente, el proceso infeccioso. Todos ellos pueden desencadenar evidentemente una respuesta inmunológica a diferentes niveles y dependiendo del grado de profundidad, pues obviamente de esta señal de daño. Entonces puede ser muy superficial o puede pasar incluso a capas internas o ya comprometiéndose otras zonas anatómicas del cuerpo humano, incluso lo que está más pegado al hueso, ¿no? Entonces, pues básicamente cualquiera de estas señales de daño lo que hace es mandar una señal a la piel y pues las células de la respuesta inmunológica pues evidentemente comienzan a trabajar y aquí pueden ver, digo, no voy a hablar de toda la imagen porque ya les decía que la respuesta inmune de repente es un poco complicada, pero bueno, básicamente lo que se hace en el caso de los microorganismos es captar al bicho, hacerlo pedacitos, lo estoy poniendo en términos coloquiales, la respuesta inmunológica es muy compleja. Estas células que pueden ser un macrófago, una célula dendrítica, básicamente una célula presentadora de antígeno, capta el microorganismo, lo hace pedazos, lo presenta a otras células de la respuesta inmunológica y entonces, pues evidentemente comienza pues la activación de la respuesta. Eso en términos generales, pero en realidad la respuesta inmunológica de la piel, y aquí sí ya voy a ahondar un poquito más de manera específica, la parte más importante de la respuesta de la piel es la respuesta innata, evidentemente. ¿Cuál es esa respuesta innata? Aquella donde rápidamente se genera una señalización para producir inflamación. Entonces, eso es lo que más ayuda. Entonces, inflamación a través de la producción de citocinas clásicas, como por ejemplo interleucina 1 beta, o el TNF, ¿no? Entonces, que son productores tanto por células profesionales, pero recientemente también hemos visto que los queratinocitos también son productores de estas moléculas, ¿no? Entonces, pues su papel no es tan pasivo como solamente ser una barrera, sino desde que entra un microorganismo o hay una señal de daño, los queratinocitos por sí solos ya están produciendo pues este tipo de moléculas. Primero, para poder ayudar al proceso inflamatorio para resolver una situación, pero también tiene que ver con el llamado, ¿no? En el caso en particular de las quimiosinas, de levantar la manita y decir, aquí es donde hay una situación y todas las células de la respuesta inmunológica que tienen competencia, pues evidentemente tienen que llegar. Una vez que se elimina el microorganismo o que la señal de daño ya no está presente, pues la piel comienza a repararse y a eso le llamamos los procesos de cicatrización. Entonces, ustedes lo han visto en carne propia seguramente, ¿no? Entonces, después de 4 o 5 días, pues comienza evidentemente a formarse una costra, luego comienza a sanar el tejido, la costra se cae y de repente pues, esa lesión es sanada, ¿no? En su totalidad. Entonces, para volver a la homeostasis del tejido y bueno, pues esperar que no tengamos alguna otra situación, pero si se repite, pues evidentemente sucederá el mismo proceso. Y pues básicamente así es como funciona la piel. Digo, no quiero ser tan específico porque hay sus diferencias dependiendo si es una bacteria, o un virus o un parásito lo que está ocasionando en el caso de las enfermedades infecciosas, un cuadro de este tipo. Sin embargo, pues de manera general así es como funciona la piel, ¿no? Entonces, insisto, la respuesta innata, pues evidentemente es la más importante. Entonces, ya por último me hace falta hablarles de un tema bastante importante, que es la parte de los péptidos antimicrobianos, que aquí aparecen. Ah, perdón, le pasé de diapositiva, pero aquí están. En el primer escenario de esta imagen, ustedes pueden ver estas moléculas que dicen AMPs. Bueno, básicamente estos péptidos antimicrobianos son moléculas que las tenemos, que se producen constantemente en diferentes tejidos, la piel no es la excepción, y estos péptidos antimicrobianos tienen diferentes funciones, de hecho les llaman los antibióticos de origen natural. Entonces, primero, mantienen a raya los microorganismos que no son patógenos, es decir, a la microbiota.
también tienen una incidencia directa en la lisis y control de microorganismos que sí son claramente patógenos, pero también estos péptidos antimicrobianos están relacionados con los procesos de cicatrización. Entonces, una vez que se intenta reparar el tejido que fue dañado, si es que lo hubo, entonces los péptidos antimicrobianos juegan un papel preponderante para poder echar los mecanismos, andar los mecanismos de reparación tisular y por supuesto la parte de la cicatrización, ¿no? Entonces tienen un papel importante. Y por último, que algunas de esas moléculas, como por ejemplo la catelicidina LL37, pues y algunas péptidos antimicrobianos que son defensinas beta sobre todo, de la clasificación de las beta defensinas, algunas de ellas tienen un papel muy parecido al grupo de las quimiosinas, como la IL-8, por ejemplo, o MSP1, ¿no? Que son moléculas clásicas de atracción de células de la respuesta inmunológica. Bueno, también el L37 y algunas defensinas del grupo de las beta son capaces de también llevar a cabo pues este proceso de señalización. Entonces, pues los péptidos antimicrobianos son importantísimos en la parte de la piel, ¿no? Y son moléculas muy pequeñitas, de alrededor de, yo diría que entre 70 y 110, 120 residuos de aminoácidos, que son, tienen este tipo de actividades, tanto de regulación de la respuesta inmunológica como también de la lisis directa de microorganismos. Y pues no voy a explicar el mecanismo a detalle, pero funcionan muy parecido al sistema del complemento. Es decir, que una vez que se le pegan a la bacteria que quieren, pues obviamente eliminar, pues se forman poros, ¿no? Y esos poros pues, hace evidentemente que salga todo el contenido citoplasmático de los bichos y entonces puedan controlarse la parte de las infecciones. Entonces, y bueno, pues hay otras moléculas importantes en la parte de la piel, ¿no? ¿Cómo podemos mantener la homeostasis de la piel? Primero, pues manteniendo la microbiota, ¿no? Estable, manteniendo una piel hidratada, por supuesto, evitar la exposición a agentes que pudieran ser irritantes. Por supuesto, también tratar de evitar, yo sé que es imposible en el día a día, pero bueno, pues evitar en la medida de lo posible los traumatismos que pudieran ayudar a que los microorganismos patógenos entren a tejidos más internos y pueda generarse un cuadro un poquito más complicado. Y yo diría que en general, pues evidentemente, pues darle la importancia que tiene la piel como cualquier otro tejido u órgano que de repente pues entra en un proceso de enfermedad. Entonces, yo sé que el dermatólogo es caro, yo sé que los productos dermatológicos son caros, pero a veces, pues evidentemente es importante porque ya nada más quiero hablarles de esto, de lo que hacemos en el laboratorio, pues de repente puede aparecer una ronchita en la piel o una microlesión que no le podemos importancia y de repente pueden desencadenarse este tipo de situaciones, como por ejemplo el grupo de los actinomicetomas, que ustedes están viendo estas imágenes en la pantalla, que son lesiones que pueden avanzar más o menos entre 7, 8 años, a veces la evolución es hasta de 25, pero si se hubieran detectado a tiempo, probablemente pues este pie se hubiera salvado, ¿no? Entonces, pero como no se le puso atención, pues empieza a crecer, ¿no? El proceso inflamatorio se vuelve crónico y además se vuelve una enfermedad imposibilitante. Entonces, imagínense, estos pacientes no pueden ni ponerse un zapato, ¿no? Entonces, por supuesto que no pueden caminar, ¿no? Como el resto de nosotros, porque este tipo de microorganismos que se instalan en la piel y generan estos procesos muy graves, crónicos de muchos, muchos años y además por más que se le den antibióticos, muchos de ellos, muchos de estos pacientes no mejoran, pues evidentemente el impacto en la salud, pero también no solamente en la salud, digamos, tisular, ¿no? De la zona afectada, sino también en la salud mental. Sino entonces imagínense, y en la parte de la economía, entonces imagínense, este señor ya no va a poder ir a trabajar. Y por supuesto tiene una afectación a nivel mental porque pues imagínense todos los días despertar y ver, pues, evidentemente este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, estos están causados por el grupo de los actinомicetomas, que generalmente son lo que trabajamos en nuestro laboratorio en la UAM Xochimilco, que es el modelo básicamente que nos interesa estudiar. Y pues básicamente lo que hemos estudiado son los queratinocitos, ¿no? Cómo se lleva a cabo la infección. Aquí pueden verse queratinocitos infectados con uno de los principales agentes que causan actinomicetoma en México, que es Nocardia brasiliensis, pero también, pues evidentemente hemos buscado pues la parte de la respuesta inmunológica. Entonces aquí está la producción de citocinas y quimiosinas, ¿no? Proinflamatorias, como interleucina 8, MSP1, TNF, etcétera.
pero también nos hemos enfocado en la búsqueda de cómo se sobreexpresan los receptores, sobre todo los TOL, cómo se rearregla el citoesqueleto y la cantidad de péptidos antimicrobianos que se producen derivados de la infección. Aquí solamente muestro la beta-defensina 1 y la 2 con un modelo de queratinocitos infectados con el segundo agente más importante que causa actinomicetoma en México, que sería el actinomadura madure. Y pues también nos hemos enfocado a estudiar pues algunas situaciones que tienen que ver con la muerte celular, ¿no? Entonces, también en queratinocitos, pero también ya nos hemos mudado a estudiar neutrófilos, macrófagos, ahora estamos estudiando fibroblastos, entre otras cosas, pues es lo que hemos intentado hacer y también, pues por supuesto, la parte de la muerte celular, ¿no? La apoptosis en general, a través de la identificación de moléculas como S3B, ATG5, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues evidentemente en la piel, cuando se infectan con estos agentes, pues existe una zona de muerte bastante, muerte tisular bastante afectada y pues queríamos determinar cuáles eran los mecanismos de muerte de este tipo de células. Como les mencionaba, también ya hemos estudiado los macrófagos a través de cómo se mueren, ¿no? Si es por apoptosis, por necrosis, entre otros tipos de muerte celular, pero también nos interesó muchísimo esta reciente, este sí es bastante reciente, este mecanismo de defensa de células de la respuesta inmune que tiene que ver con neutrófilos y macrófagos, que es que si ya agotaron todas las vías de poder controlar el microorganismo y no funciona, se vuelven células kamikaze, es decir, avientan la red de DNA nuclear, ¿no? Para poder atrapar, funcionan estas fibras como redes de pesca, entonces envuelven a los microorganismos y una vez que los envuelven, pues los microorganismos son incapaces de replicarse y pues obviamente se controla la infección. Son mecanismos kamikazes porque muere la bacteria, pero evidentemente también va a morir la célula, ¿no? Entonces, el neutrófilo o el macrófago, porque pues, evidentemente desintegró el núcleo para que esto sucediera y aquí se alcanzan a ver, ¿no? Estas redes que hemos estado estudiando, que se les llaman NETs o METs, dependiendo si son en neutrófilos o macrófagos, que son trampas extracelulares, ¿no? Entonces, básicamente formadas por DNA. Y también pues hemos hecho cosas con neutrófilos, yo diría que de las células que hemos estudiado en nuestro laboratorio, los neutrófilos son los más eficientes para poder controlar las infecciones por actinomicetos, ¿no? Entonces básicamente, de hecho aquí se ve, entonces no importa que las infectemos, ¿no? Todo el tiempo que dura la cinética de infección, tenemos un porcentaje de viabilidad altísimo y además pues son productoras de péptidos antimicrobianos, los neutrófilos, de citocinas proinflamatorias, entre otras moléculas. Entonces, digamos que es la célula más efectiva para poder controlar este tipo de enfermedades infecciosas. Y por último, en el laboratorio también tenemos modelos montados con piel, ¿no? Queratinocitos básicamente de la piel, que nuestro modelo ha sido el patógeno, pues algunos hongos, ¿no? Como Sporotrix que son de las últimas cosas que hemos hecho, pero también hemos hecho trabajo con cándidas, ¿no? Algo Candida albicans y Candida glabrata, que digamos que son de las más comunes, ¿no? Y pues ya, básicamente eso es lo que hemos hecho. Conclusión, no hay que discriminar la parte de la piel es importantísima, no solamente funciona como barrera, es un órgano accesorio de la respuesta inmunológica que contribuye activamente pues a la salud de los individuos y pues no minimicemos, ¿no? La presencia de repente de alteraciones, laceraciones o algunas heridas que pueden presentarse en la piel, porque pues si logra un patógeno evidentemente proliferar, pues puede ocasionarnos alguna infección que pues posteriormente podría volverse un poco más complicado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Muchas gracias, doctor Jorge, por su interesante y muy nutritiva charla en este tema. Ahora vamos a abrir un espacio para dudas o preguntas. Las personas que nos acompañan en Zoom, si tienen alguna pregunta o algún comentario, y si no, ahorita le damos paso a las preguntas que tenemos que nos han enviado en el en vivo. Les damos unos segundos para que se animen si tienen preguntas.
Ok. Doctor, tenemos un par de preguntas que nos han enviado. Y la primera dice, ¿es malo lavarse muchas veces las manos u ocupar demasiado gel antibacterial? Eh, no es que sea malo, en realidad, fíjense, pasamos de dos etapas. Yo creo, uno antes de la pandemia y el otro post pandemia. Entonces, nuestros hábitos, evidentemente, de lavado de manos cambiaron, creo, ¿no? Digamos de manera general. Entonces, anteriormente, pues nos lavábamos o nos medio lavábamos las manos, pero ahora después de la pandemia, creo que muchos tenemos más conciencia y lo hacemos más frecuentemente. Y si no tenemos pues a la mano, ¿no? Agua y jabón, pues recurrimos a la parte del gel antibacterial. No, en el caso de las manos no es malo, o sea, lavárselas. Sin embargo, pues lo que podemos ocasionar es que pues obviamente la piel se deshidrate o se irrite, ¿no? Con alguno de estos productos y pues eso sí puede ocasionar que pues obviamente haya una vía de entrada de algún microorganismo. Entonces, yo creo que no hay que caer en el exceso. Yo creo que sí es importante mantener, ¿no? El lavado de manos, por ejemplo, antes de consumir alimentos, ¿no? Entre otras situaciones, ¿no? Pues, por supuesto, después de ir al baño, pero pues tampoco caer en la parte de la exageración. Sobre todo en el caso del gel antibacterial, pues evidentemente está formado por la gran parte de la constitución es alcohol y pues, los alcoholes resecan la piel, ¿no? Entonces, pues evidentemente no hay que abusar de este tipo de productos. Mantener la piel hidratada. Y la otra es que les iba asociado a esto, que ya se me olvidó hace ratito mencionarles, pero la microbiota, por ejemplo, no se la van a poder quitar de encima. Ustedes pueden bañarse 5 veces al día y tal vez a la larga logren una disbiosis, pero en realidad ustedes se bañan en la mañana y para la tarde ya tienen el mismo número de bacterias de la microbiota normal, ¿no? Entonces, sí hay que, obviamente el lavado de manos va más para prevenir el desarrollo o la captación de microorganismos patógenos, pero insisto, pues tampoco hay que caer en los excesos porque pues, también los excesos, pues evidentemente son malos, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otras par de preguntas. Mencionan, ¿existe alguna sintomatología cuando se tiene un hongo en la piel o cómo identificamos esa que se tiene alguna infección en la piel? Es complicado. Yo siempre lo he dicho, si ustedes ven algo raro en la piel, hay que ir al dermatólogo, ¿no? Para poder discriminarlo. De hecho, hay muchas enfermedades, incluso no infecciosas, que tienen la misma sintomatología. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que empiezan con placas, microplacas pequeñas, y puede ser un establecimiento de una enfermedad infecciosa causada por hongo, ¿no? O puede ser incluso psoriasis, que no tiene nada que ver con un patógeno, sino es una alteración ya más propia del ciclo celular de las células. Entonces, pues, existen sintomatologías claras, sí, de repente en la piel, por ejemplo, eso son zonas de descamación constantes, ¿no? Entonces, irritación, enrojecimiento, que no se quita a lo largo de los días, sino que se vuelve algo crónico. Regularmente, por ejemplo, la parte de las dermatitis por contacto, generalmente una vez que quitas el irritante, ¿no? Y a lo largo de los días, pues obviamente desaparece la sintomatología, ¿no? O los signos que aparecen en la piel. Pero en el caso de los hongos, no. En el caso de los hongos, las infecciones son largas, son de larga duración. Entonces, si ya pasaron varios días y no ves mejora, ¿no? O incluso ves que las lesiones comienzan a aumentarse, entonces es momento de ir al dermatólogo para poder identificar incluso qué tipo de infección dermatológica es, si es causada por una bacteria, si es causada por un hongo o incluso por un virus, ¿no? Ustedes, pues también la parte de las enfermedades virales es importante. Y aprovecho para esta pregunta para decir, lo peor que pueden hacer es comprar medicamentos de venta libre en la farmacia como estas cremas que no voy a decir el nombre, pero que trae un antifúngico, un antimicrobiano y aparte un antiinflamatorio, que pues diría mi abuelita, si no echan la escuana, ¿no? Entonces, pues, no importa, ¿no? Hay que ponerle la crema y mejora. El problema con este tipo de cremas es que sí altera la microbiota de la piel y en ese momento te va a quitar seguramente la infección que tienes porque pues, le pega casi a todo excepto a los virus, pero si la usas de manera recurrente, pues sí vas a ocasionar una alteración de la microbiota que más adelante pues, te va a cobrar la factura y seguramente se van a empezar a establecer otro tipo de enfermedades infecciosas. Sí, es esta parte que menciona, doctor,
de esta crema que es muy conocida. Sí, creo que también hubo, bueno, un aviso de Cofepris para que ya no se ocupara, porque sí, justamente estaba originando efectos secundarios asociados a su uso. Y sí, como siempre, como el mejor consejo es asistir con el especialista que nos indique qué es lo que está sucediendo. Otra pregunta, ok, ¿los hongos de las uñas se pueden considerar como parte de una infección de la piel? Sí, porque, bueno, no como la piel como tal, pero pues obviamente son estructuras asociadas a. Entonces, las sigue atendiendo el dermatólogo. Entonces, el caso de las infecciones de la piel pues, son zonas accesorias a este tejido. Ok. ¿Qué es el dermobioma y cómo protege nuestra piel? El dermobioma es el conjunto de microorganismos con los que establecemos una asociación desde que nacemos. Son microorganismos benéficos, son asociaciones simbióticas y tienen como finalidad, pues, protegernos en contra de cierto tipo de patógenos que puedan ocasionarnos algún daño. Entonces, al momento de cubrir toda la piel con este tipo de bacterias y virus, ¿no? Que de repente se establecen ahí, pues esto ayuda para que cuando llega un patógeno pues, ya no haya espacio, no haya alimento, no haya nada. Entonces, y pues evidentemente no pueda establecerse un proceso infeccioso. Entonces, es esta asociación que se tiene, es el grupo de microorganismos benéficos con los que estamos asociados en el tejido de la piel. Existe microbiota en un chorro de lugares de nuestro cuerpo, ¿no? Ya hablaba de la microbiota, por ejemplo, del intestino, ¿no? Que también es importantísima, y que incluso en el caso del microbioma de la piel, no se ha estudiado mucho y lo único que sabemos es eso, ¿no? Que nos ayuda a proteger en contra de los patógenos reales. Pero en el caso, por ejemplo, de la microbiota del intestino, ahí sí sabemos que no solamente tiene que ver con la salud intestinal o gastrointestinal, sino también se ha visto que una alteración de este tipo de microbiotas puede desarrollar incluso enfermedades que tienen que ver con la neurodegeneración, ¿no? Entonces, como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras, ¿no? Y también le pega obviamente a la diabetes, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en realidad, pues creo que no hemos estudiado a gran detalle la parte de la microbiota en la piel, seguramente tiene muchas más funciones. Muchas gracias, doctor. ¿El estrés puede hacernos vulnerables a infecciones de la piel? Sí, es correcto. El estrés, una vez que somatiza a nivel de piel, el estrés lo que puede ocasionar es la alteración, evidentemente, del tejido. De hecho, algunos de ustedes seguramente lo han vivido, ¿no? Estas dermatitis que no tienen que ver con productos irritantes, sino que tienen que ver con una situación de estrés y de repente las personas pues empiezan a somatizar a través de este tejido y aparecen ronchas, ¿no? Aparecen lesiones entre otros, incluso ganglios linfáticos que se pueden inflamar, que están ya en la parte más subdérmica, entre otros. Pero sí, el estrés tiene impacto directo, ¿no? En la salud de la piel, evidentemente. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿cómo sabe el sistema inmune si un microorganismo es bueno o malo? Qué buena pregunta. Básicamente funciona a través de señalización de moléculas. La composición de las moléculas que están alrededor de las bacterias es diferente de los patógenos que de los microorganismos que no lo son. Entonces, digamos que si bien de manera general, por ejemplo, en el caso de bacterias, no pongo la clasificación más básica que enseñamos que son gram positivos y gram negativos. Estos gram positivos y negativos, cuando son patógenos, sí tienen ciertas modificaciones en su estructura que hace que el sistema inmunológico los detecte como patrones, ¿no? Que pueden mandar estas señales de daño. Entonces, se detectan a nivel molecular, digamos. Ok. Tenemos dos preguntas más. ¿Las personas con piel sensible tienen un sistema inmune más débil? No, no necesariamente, o sea, más bien ahí la alteración tiene que ver con la constitución de la piel. O sea, probablemente el sistema inmunológico funcione de la misma manera que cualquier otra persona, esté sano, etcétera, pero más bien ahí la constitución de la piel es la que los está poniendo en riesgo. Entonces, si es una piel, por ejemplo, bastante delgada, o si es una piel que no está bien hidratada, ¿no? O que ha disminuido el grosor normal, ¿no? De la piel
pues evidentemente ese es el factor preponderante, pero no necesariamente tendría que ver con el sistema inmunológico, sino más bien con la composición propia del tejido. Ok. Y por último, ¿cómo se puede fortalecer el sistema inmune de la piel? Básicamente hidratándose, tomar un montón de agua. Ya voy a empezar con mis consejos del día. Hidratación. Hay que mantenernos bastante bien hidratados, no solamente a nivel de consumo de agua, que ayuda muchísimo, sino también, pues evidentemente, el uso de cremas hidratantes, ¿no? No necesitan la crema súper carísima. En realidad necesitan una crema neutra, ¿no? Que sea capaz, pues obviamente, de hidratar la piel. Y por supuesto la alimentación, ¿no? Que ahí sí la alimentación juega un papel importantísimo en tener defensas, no solamente en la piel, sino en general del sistema inmunológico. Se sabe que el consumo de vitamina C, de vitamina D, de vitamina B, pues impacta directamente en que el sistema inmunológico esté fortalecido. Entonces, por ejemplo, la vitamina D está asociada a la producción de péptidos antimicrobianos, que en la piel los necesitamos sí o sí. Entonces, pues evidentemente todos estos factores ayudan a que el sistema inmunológico esté fortalecido. No importa si está en la piel o si es el sistema inmunológico general, etcétera, ¿no? Entonces, hidratación, alimentación y pues básicamente ayudarle un poquito al sistema inmunológico pues a mantener íntegra la piel, ¿no? Entonces, si vas a utilizar, por ejemplo, nosotros que trabajamos en laboratorio, agentes irritantes, ¿no? Pues hay que usar los sistemas de protección propios del laboratorio, pues para igual ayudarle al sistema inmune a no darle lata de más, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, doctor. Si puede compartirnos sus datos de contacto por si alguien está interesado, pues con mayor información del tema o contactarlo para si ofrece servicio social, tesis de trabajo, igual nos puede compartir su método de contacto, por favor. Tiene su micrófono apagado. Ya, perdón. Bueno, les decía en esta última diapositiva pueden ver nuestros datos de contacto. En Facebook estamos como Lab InmunoGuam X. En Twitter, ahora X, estamos como @InmunoGuam. Y este es el correo de nuestro laboratorio, que es guam.inmunología@gmail.com. Entonces, con muchísimo gusto y por supuesto que sí, recibimos a estudiantes tanto de pregrado como de posgrado, ya sea directo. De la UAM o gente externa a la universidad con quien podemos hacer colaboración. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir un momento la pantalla. A través de Schrödinger, Ciencia, Tecnología e Innovación, en su sección de Explorando el Mundo a través de la Ciencia, le otorga la presente constancia al doctor Jorge Ismael Castañeda Sánchez por su charla de divulgación científica, El sistema inmune ante infecciones de la piel, la cual fue llevada a cabo el 28 de septiembre del 2024 y le agradecemos, doctor, por su participación. Muchísimas gracias. Yo les agradezco la invitación. Andrés, un abrazote y para toda la gente que nos estuvo escuchando. Muchas gracias, doctor. Y en un momentito, bueno, en un momento le hacemos llegar su constancia en PDF. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Jorge, y al increíble equipo de producción por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y suscríbanse a nuestro canal en YouTube para no perderse ninguna actualización. Asimismo, y si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de este en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Pues muchas gracias a todos y hasta luego.
Que tengan un excelente fin de semana.